Bien, yo creo que ya voy a partir nomás. Bueno, voy a partir, por supuesto, saludando a todas y todos. Muchas gracias por estar nuevamente en nuestros talleres sindicales que estamos realizando en Flaxo en el mes del trabajador, del mes de la trabajadora. Hoy toca nuestro segundo taller que va a ser dado por mí, Diego Velázquez. Yo soy investigador de Flaxo. Soy sociólogo de formación, doctor en geografía y me he dedicado, bueno, toda mi carrera académica, ya más de 10 años, a trabajar temas laborales. Em, bueno, solamente quizás como un contexto general, ¿no? De los últimos 5 años por lo menos, he estado tratando como de analizar un poco la relación que existe entre el trabajo y la naturaleza, eso como en grandes rasgos, digamos. Y bueno, justamente en ese contexto es que me he interiorizado y he empezado a trabajar un poco más el tema del cambio climático, que es justamente lo que vamos a estar discutiendo hoy día. Así que eso, antes de comenzar, bueno, como les decía Antonio, ¿cierto? Están estos videos, este video por supuesto que va a quedar registrado en nuestra página web, que lo van a poder revisar en el YouTube de Flaxo y donde también encontrarán la clase anterior y por supuesto clases de años anteriores también. Como ya sabrán, este es el tercer año que ya estamos realizando estos talleres donde hemos ido abordando distintas temáticas, algunas generales, algunas como contingentes al contexto, y la idea siempre ha sido como no repetirnos, ¿cierto? Entonces, em, cada año van cambiando, por lo tanto van a encontrar hartos contenidos diferentes ahí. Y no solamente como temáticos, sino también herramientas. Herramientas como por ejemplo el uso de inteligencia artificial, el uso de herramientas para una comunicación más efectiva con sus afiliados, afiliadas. Así que eso, los y las invito a echarle un vistazo a eso, que están súper, súper interesantes. Y lo último, antes de empezar, eh, es avisarles que en el chat del Zoom dejamos un enlace para que se puedan registrar su asistencia. Esto es importante ya que desde Flaxo vamos a dar algunos certificados de participación por cada uno de los talleres en los cuales ustedes estén, así que regístrense nomás y ahí Hola, les va. hola, Hola, hola Héctor, mucho gusto. mucho gusto. Entonces regístrense ahí para que puedan ahí después recibir un certificado de parte de Flaxo. Así que eso, como les decía, hoy día el taller del día de hoy es cambio climático y trabajo, desafíos para el mundo sindical. Así que bueno, voy a empezar compartiendo mi pantalla. Un segundito. Vamos a buscar acá la presentación. Súper, ¿pueden ver ahí? Cambio climático, trabajo, desafíos para el mundo sindical. Sí, se ve. Perfecto, bacán, muchas gracias. Nada, solamente decirles que si es que esta presentación tiene una duración de aproximadamente 45 minutos, una hora. Me pueden ir interrumpiendo si es que van quedando con dudas o cosas así. Y igualmente al final de la presentación vamos a tener un espacio de debate de aproximadamente una hora para que puedan hacer preguntas, comentarios, contar su experiencia, lo que sea. Ya la idea es que como que también tengamos ese espacio de diálogo entre nosotros y nosotras. Así que bien, vamos a la materia. Bien, bueno, claro, como dice ahí el título, vamos a hablar sobre el cambio climático y desafíos para el mundo sindical. En particular, lo que vamos a hablar van a ser tres temas. Lo primero vamos a hablar del cambio climático. ¿Qué es el cambio climático? ¿Cierto? Vamos a tratar de describir para que tengamos también una noción general como del contexto de qué se habla cuando se habla de cambio climático.
algo que parece que pues, está como muy en boga hoy en día, ¿cierto? Pero de repente puede que no sepamos exactamente a qué nos estamos refiriendo. Lo segundo son son los efectos que el cambio climático está generando en el mundo del trabajo. ¿Cuáles son quizás los riesgos que estamos expuestos a raíz de este fenómeno? Y por último, algunas estrategias de mitigación y adaptación al cambio climático desde el mundo del trabajo, ¿cierto? Entonces, si bien el cambio climático es algo como bien global, nos vamos a enfocar particularmente en el mundo del trabajo. Así que partamos con ¿qué es el cambio climático? Eh, Antes de decir como, no sé, una definición, por así decirlo, el cambio climático es, me gustaría que fuésemos bien atrás, ya que partamos desde algo quizás un poco más abstracto y quisiese como llevar esta idea del cambio climático a la relación que tiene la sociedad con la naturaleza. Entonces voy a partir desde una visión más desde la ecología. Y la ecología, bueno, para quienes no saben, aquí dejé una definición, ¿cierto? Es el estudio de los organismos vivos con su entorno, incluido el medio físico y otros organismos. Digamos que la ecología clásica se preocupaba principalmente de organismos no humanos, ¿cierto? Con el fondo se preocupaban de cómo era la interacción, no sé, de las abejas con la plantita y cómo ésta trasladaba el polen desde un lugar a otro, y eso servía para la polinización de un ecosistema, etcétera, etcétera. Pero actualmente la ecología ha evolucionado, digamos, también a entender al humano dentro de este proceso ecológico, ¿cierto? De este intercambio de energía y materiales con el entorno natural. Eso se llama hoy en día como una ecología más integral, por así decirlo. Entonces, bueno, desde esta visión, que de hecho, bueno, en realidad no es tan nueva, ya se discutía como de manera más filosófica por ahí en el siglo XVIII, podemos entender que los humanos y la naturaleza estamos en una relación metabólica. ¿A qué se refiere que estamos en una relación metabólica? Significa como que la naturaleza no es como algo externo, ¿cierto? No es algo como que está allá afuera, como cuando nosotros decimos, o sea, necesito ir a conectarme con la naturaleza, así que me voy a ir a la montaña, a escaparme unos días a acampar, o me voy a ir al mar también para conectarme. No, en realidad somos parte de la naturaleza, incluso en la mitad de Santiago, por así decirlo, ¿cierto? Podríamos entender Santiago también como un ecosistema donde no solamente estamos los humanos, sino también conviven otras especies, como, no sé, quizás microorganismos, nuestras mascotas, aves, etcétera, ¿cierto? Ratones, lo que sea. Y por supuesto también tomamos recursos desde la naturaleza, como el agua, por ejemplo, y cosas que van pasando, por ejemplo, en el cajón del Maipo, donde están los glaciares, nos abastecen. Pero pongámoslo de otra forma. Em, ¿A qué nos referimos que está en una relación metabólica? Resulta que nosotros como humanos necesitamos de recursos para poder reproducir nuestra existencia, ¿cierto? Necesitamos alimentarnos, por ejemplo. Necesitamos abrigo. ¿Y qué es lo que nosotros hacemos? Extraemos ciertos elementos de la naturaleza, los trabajamos, ¿cierto? Los elaboramos para poder consumirlos, para poder generar otro tipo de bienes que nos van a permitir subsistir. ¿Cierto? Para poder hacer, no sé, una polera, un chaleco, etcétera, hasta un celular, ¿cierto? En el celular aquí está lleno de elementos minerales, por ejemplo, que los vamos extrayendo de la naturaleza. Y en ese proceso, eh, por un lado, transformamos la naturaleza, ¿cierto? En el fondo, un ecosistema que antes era natural, hoy ya no es igual que antes porque, no sé, por ejemplo, creamos predios agrícolas, por ejemplo, cambia el paisaje en ese sentido. eh, y a la vez que nosotros también nos vemos transformados en ese mismo proceso. Piénsenlo de esta forma. Imagínense la diferencia que tienen las manos de un pescador, ¿cierto? Con las que tengo yo como oficinista, ¿cierto? Como unas manos mucho más delgadas, en realidad las de un pescador que trabaja con la fuerza, ¿cierto? Eh, Tiene unas manos mucho más gruesas, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces, en el fondo, el mismo proceso de trabajo que se está realizando también me está transformando a mí, o nos está transformando a nosotros, ¿cierto? Y eso no solamente desde un aspecto físico, sino también mental.
Entonces, claro, es una relación que transforma la naturaleza y nos transforma a nosotros al mismo tiempo. Entonces estamos estrechamente relacionados, unos con otros, ¿cierto? Somos parte de esta misma lógica. Y la gracia que tiene esto es que en el fondo la relación que se establece entre la sociedad y la naturaleza va a estar mediada o va a depender de la forma en que se está trabajando, ¿cierto? Lo que les comentaba, ¿cierto? No es lo mismo trabajar en agricultura que trabajar en comercio, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, esos cambios y por supuesto tampoco va a ser lo mismo trabajar hoy en día, ¿cierto? 2025 que trabajar en el año 1500, ¿cierto? Las formas de trabajo han ido cambiando. Y ya antes estábamos en un régimen quizá, ¿cómo era? Mercantilista y ahora estamos en el capitalismo, ¿cierto? Eso también va cambiando la forma en que nosotros nos vamos relacionando como sociedad, como humanidad, con la naturaleza. Entonces, siempre las relaciones que nosotros vamos a estar estableciendo con ella van a ser, siempre las relaciones sociales en el fondo van a terminar siendo a la vez relaciones ecológicas. Porque lo que estamos presuponiendo es que existe una cierta condición de posibilidad para que exista una determinada conformación social. ¿A qué me refiero con esto? Eh, que en el fondo tienen que existir condiciones ecológicas para que pueda existir cierto tipo de actividad. Por ejemplo, ¿por qué no tenemos, o por qué, por ejemplo, ya, la salmonicultura se concentra en las regiones de los lagos o Aysén o Magallanes? Es porque hay condiciones ecológicas que permiten que haya cierta producción de salmones, y no en Coquimbo, por ejemplo. ¿O por qué la gran minería del cobre en Chile está en la segunda región y no está en Biobío? Es porque las grandes concentraciones de cobre se encuentran en esas regiones, ¿cierto? Entonces, en el fondo, para que exista cierto tipo de actividad, para que exista una determinada eh, forma social, por así decirlo, tienen que existir ciertas condiciones ecológicas. ¿Sí? Esa es como la primera aproximación más abstracta, si se quiere. Ya vamos a ir bajando de a poco a lo más concreto. Entonces, bueno, estamos en este ciclo metabólico ecológico en el que vivimos constantemente. Pero bueno, el cambio climático, ¿cierto? Es una crisis, ¿cierto? Es una crisis ecológica, si se quiere. ¿Y qué vamos a entender por crisis? ¿Cierto? Tenemos esta idea de relación metabólica, pero, y esto sugiere como cierta circulación. Una circulación, como les decía, de materia, de energía, que va permitiendo la reproducción de cierto contexto ecológico, de cierto paisaje. Y hay momentos en que esa circulación se ve interrumpida. Y eso es lo que vamos a entender como grietas metabólicas, ¿cierto? Son rupturas en el intercambio metabólico entre la humanidad y la naturaleza. Mira, Marx se lo explicaba de una forma muy sencilla. Pensemos en la agricultura, ¿cierto? Y pensemos en una agricultura como, digamos, del comunismo primitivo, ¿cierto? Como lo más, o lo más artesanal posible, quizá, o autárquica, donde se producía para el consumo inmediato. Entonces, ¿qué pasa? Como uno, si tiene una huerta, ¿cierto? Como para la subsistencia, ¿cierto? Voy a sacar mi lechuga, la voy a consumir y los restos los voy a tirar, digamos, de nuevo a la tierra y van a servir como abono, por ejemplo. Pasa que cuando nosotros estamos produciendo de manera agrícola, no sé, por ejemplo, una manzana, estamos extrayendo ciertos minerales de la tierra que se van a estar concentrando en esta manzana, ¿cierto? Por ejemplo, fósforo, nitrato, no sé qué cosa. Entonces todos esos desechos cuando vuelven a la Tierra se vuelven a recuperar y vuelven a quedar dentro del mismo espacio, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros, bueno, a partir de la producción de excedente, no necesariamente el capitalismo, pero sí, sobre todo en el capitalismo, la producción de excedente hace que todo lo que nosotros estamos extrayendo de la Tierra se está utilizando para la venta, entonces se traslada a otro espacio. Entonces, todo ese nitrato, todo ese fósforo que estamos extrayendo desde el suelo agrícola, ya no está volviendo a ser recuperado necesariamente, porque ahora este se envió a otro lugar, a otro país,
para poder ser consumido por otras personas. Entonces, ¿qué está pasando con nuestro suelo? Está empezando a perder fertilidad, ¿cierto? Empieza a perder como esas propiedades intrínsecas que tenía anteriormente. ¿Y qué es lo que hacemos para poder recuperarla? Bueno, compramos fertilizantes, compramos abonos, ¿cierto? Como para poder devolver esas propiedades a la tierra y que pueda tener un buen rendimiento nuevamente. Eso es lo como en el fondo la dinámica que está pasando. Y esa interrupción que se está generando, esa interrupción natural en este ciclo, es lo que podríamos entender como una grieta metabólica, ¿cierto? O por ejemplo, cuando Kast era candidato, decía, vamos a impedir que los ríos lleguen al mar, ¿cierto? Porque estamos perdiendo agua. Ya en realidad lo que estaba proponiendo es una grieta metabólica gigante, ¿no? Como en el fondo romper el ciclo del agua en un propio ecosistema y con todas las consecuencias que eso significa. Entonces, bueno, se van produciendo esas grietas y cuando nosotros hablamos de crisis ecológica, es cuando llegamos a un momento en que la capacidad que tiene la naturaleza para absorber, circular y regenerar ya no es posible. ¿Cierto? Ya se exceden nuestras actividades humanas exceden esa capacidad de absorción de la Tierra. Y por lo tanto es un conjunto de grietas metabólicas que se concentran y inhiben la reproducción de la naturaleza tal como la conocemos actualmente. Entonces, bueno, acá me dejo esta frase que a mí me parece bastante elocuente, ¿cierto? Lo necesario para que una crisis ecológica ocurra es que las condiciones ecológicas de posibilidad que alguna vez sustentaron una forma de organización social no existan más. Es decir, en algún momento, y aquí pongo la foto de la pesca, ¿cierto? En el fondo, las condiciones de posibilidad para que podamos tener pesca es que hayan peces en el mar. Pero ¿qué pasa? Que si en el fondo, dadas ciertos métodos de extracción, estamos sacando tantos recursos, o por ejemplo, a partir de la pesca de arrastre, que ya no solamente estamos extrayendo los peces que queremos para vender o para consumir, nos estamos extrayendo otros elementos más con ellos, ¿cierto? Como por ejemplo algunas algas, plancton, etcétera, y lo estamos haciendo a una velocidad tan rápida que no dejamos que el pez finalmente vuelva a crecer, vuelva a nacer una nueva camada, por así decirlo. Estamos en el fondo mermando la posibilidad de seguir realizando esta actividad en el futuro. Y eso, si lo hacemos de manera iterativa, de manera repetitiva, puede generar finalmente una crisis. Y es justamente lo que podríamos entender como la crisis que tiene la pesca hoy en día. Si ustedes viesen, no traje el gráfico, pero si ustedes vieran como la cantidad de recursos que extrae la pesca anualmente, desde, no sé, desde los 80 sobre todo, verían como un decrecimiento constante. Y hoy en día pareciese ser más bien que la pesca está casi en una etapa media terminal en realidad, no solamente en Chile, sino en el mundo, porque ya no hemos consumido casi todo básicamente y de manera desaforada, ¿cierto? Sin darle el tiempo para que los peces se puedan reproducir y hacer finalmente una actividad sustentable. Esa es como un poco la idea general de crisis ecológica. Entonces llevemos esta idea de crisis al nivel planetario. Aquí los ejemplos que le he dado han sido solamente a nivel como local, por así decirlo. Llevémoslo al planeta. Y acá lo que les estoy mostrando es una teoría, que no es una teoría, en verdad tiene bastante evidencia empírica, que sugiere que el planeta tiene ciertos límites, tiene límites ecológicos, que en el fondo hay ciertas barreras que no debiésemos superar para que el planeta pueda seguir reproduciendo y podamos vivir bajo las mismas condiciones en las cuales estamos actualmente. Y en realidad, bueno, estos investigadores, Rockström sobre todo, que fue como el primero en proponer esto junto con otros investigadores internacionales, que bueno, hay Stephen Richardson, etcétera, han propuesto esta idea de los límites. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vemos acá en este círculo? En este círculo vemos distintos círculos concéntricos, ¿cierto? Vemos un círculo verde, vemos un círculo rojo, etcétera. Y en cada uno de estas aristas vemos distintos elementos. Entonces vemos, por ejemplo, el cambio climático,
integridad de la biosfera, cambio en el sistema de tierra, uso de agua dulce, etcétera. Lo que ellos proponen es que la Tierra tiene ciertos límites y tenemos cierto margen para trabajar eh, de una manera que el planeta pueda, como se llama, reproducirse, ¿cierto? Sus animales, recursos, etcétera, puedan ser devueltos a la Tierra y completar finalmente el ciclo ecológico que hemos estado conversando. Y eso es lo que representa el círculo verde del centro, ¿cierto? Todo lo que está dentro de ese círculo verde del centro en el fondo son los límites donde podemos operar, digamos, de manera tranquila, sin preocupar. Luego, una vez excedidos esos límites, sobre todo la línea roja, eh, es donde ya en el fondo se vuelve como una situación bastante crítica y se pone bastante en riesgo el ciclo ecológico, que bueno, si viene acá aparecen varias como dimensiones, por así decirlo. En realidad están súper relacionadas, ¿cierto? Por ejemplo, el uso de agua dulce no solamente nos va a afectar a nosotros como humanos, también le va a afectar a otras especies y por lo tanto va a afectar a la integridad de la biosfera o va a tener un impacto en la acidificación de los océanos, etcétera, ¿cierto? Si bien aparecen como separados, todo está conectado. Entonces, bueno, aquí como pueden ver, el cambio climático solamente es uno de las posibilidades. De hecho, se podrían mencionar más dimensiones. No sé, yo le digo, por ejemplo, la oxigenación del océano, las concentraciones de nitrógeno atmosférico, y así, no sé, un montón de cosas, ¿cierto? La fertilidad del suelo. Eh, entonces, bueno, lo que quiero como transmitir con esta idea, ¿cierto? Es que, bueno, más o menos ya sabemos que tenemos ciertos límites en los cuales podemos operar. Y estamos excedidos en algunos de ellos, sobre todo, por ejemplo, en la integridad de la biosfera, ¿cierto? La reproducción de nuevas especies, en el ciclo bioquímico y en el caso del cambio climático también estamos excedidos. Pero incluso dentro del cambio climático podemos ver que se ha tendido como a concentrar el discurso respecto al uso de gases de efecto invernadero, principalmente a partir del CO2 y del metano. Entonces, como en el fondo, como cuando decimos la descarbonización o bajar las emisiones de CO2, ¿cierto? Como que en el fondo las políticas actuales de cambio climático están apuntando directamente a ese fenómeno, pero en realidad lo que estamos viendo en el planeta, producto de nuestra sobreproducción o de la forma en que tenemos de producir actualmente, está impactando muchas cosas más. Entonces yo diría que hay una fetichización del CO2, ¿cierto? Como que estamos demasiado concentrados en eso. Pero bueno, hay hartos fenómenos ahí que están, que hay que tener cuidado y tratar de evitar como sobreexplotar, por así decirlo, o reducir su impacto para que podamos tener esta convivencia con la naturaleza, para que podamos, en el fondo, entregar un planeta eh, como con recursos, en el fondo, para las generaciones futuras. Al final es un tema bastante ético, este problema. Porque claro, la gente, los millonarios se van a hacer millonarios hoy día, pero en el futuro ya no van a querer tener las mismas posibilidades de alimentar a sus hijos o hijas, ¿cierto? Es como el punto crítico. Entonces, bueno, ya pasemos directamente a lo que es el cambio climático. Entonces, en particular, estas definiciones las saqué de la ONU, por si acaso, ¿cierto? El cambio climático se refiere al cambio en el largo plazo de temperaturas y patrones climáticos. Básicamente, lo que aquí se sugiere, bueno, los cambios climáticos, cambios de clima, digamos, siempre han existido a lo largo de toda la historia. Ya eso no es nuevo. Lo que es nuevo es que a partir de 1800 más o menos, No sabes la digamos, cuestión así ahora. ¿perdón? Ay, pensé que tenían una pregunta. Lo que es nuevo, en realidad, es que a partir de la industrialización, básicamente, ¿cierto? Como del 1700, 1800, la actividad humana, ¿cierto? El excedente o las formas de producir que hemos desarrollado han generado una utilización excesiva, ¿cierto? De combustibles fósiles, ¿cierto? Como el carbón, el petróleo, el gas.
Eso ha tenido como repercusión un calentamiento general del planeta. Su quema ha servido como una suerte de efecto invernadero que hace que el calor que viene desde el sol se quede atrapado acá y eso eleve las temperaturas globales, ¿cierto? Entonces, claro, en el largo plazo estamos viendo, eso trae como por supuesto un montón de consecuencias que vamos a ir viendo. Por eso es que cuando hablan, no sé, en la televisión o los políticos, dicen, no, es que no hay que exceder el 1,5 grados de temperatura comparado con la edad preindustrial, es porque estamos comparándonos con esa época. Y eso es lo que tratamos siempre de reducir, o bueno, es lo que se acordó, o se acordaron distintos países en el Acuerdo de París que vamos a estar discutiendo un poquito más adelante. Pero ese, en el fondo, el cambio climático se refiere a eso. Mucho uso de combustibles fósiles, lo que tiene como consecuencia un aumento, este efecto invernadero que aumenta las temperaturas y por lo tanto ese aumento de temperatura va a tener un montón de consecuencias a escala global. ¿Qué consecuencias? Bueno, hay varios. Aquí yo puse algunos, por ejemplo, la escasez de agua y producción alimentaria. Este aumento de temperatura nos está llevando, por ejemplo, a sequías, lo que hace mucho más difícil la producción de alimentos. ¿Cierto? A eso se refiere. Salud y bienestar de las ciudades. Vamos a hablar más en detalle sobre la salud más adelante. Lo que dificulta ciertos asentamientos urbanos y temas de infraestructura. Y algunas estructuras de los ecosistemas también se están viendo en riesgo con el desplazamiento de especies, cambio de temporalidades. Bueno, ya sabemos que hoy en día cada vez hay menos especies en el mundo, ¿cierto? Nuestra tasa eh, de, de cantidad de especies, de diversidad de especies, se ha reducido un montón. Pero no solamente está afectando, como digamos, al ecosistema en sí mismo, ¿cierto? A la naturaleza en sí mismo, sino que también esto está trayendo como ciertas consecuencias a la sociedad. Por ejemplo, en las zonas costeras, lo que se está esperando es una subida del nivel del mar. Y eso nosotros como Chile, un país con una tremenda costa, nos puede afectar muchísimo, ¿cierto? Vemos que año a año las playas se han ido reduciendo, eh, lo que por supuesto también va a tener un impacto bastante fuerte en la pesca, ¿cierto? Tanto artesanal como industrial. Em, Desplazamiento de poblaciones, como les decía, por ejemplo, aquí tengo el caso de Coquimbo. En Coquimbo, la región de Coquimbo, hay una sequía que se viene arrastrando por varios años. Y eso está afectando, por ejemplo, a los suelos agrícolas. Entonces ya no está siendo económicamente rentable seguir produciendo ahí. Y lo que está haciendo es que mucha gente que trabajaba anteriormente en agricultura en la región de Coquimbo ahora tenga que cambiar su actividad dentro de la misma región o desplazarse a otras regiones. O por ejemplo el vino, que también las grandes viñedos también están empezando a comprar en regiones más australes porque las condiciones ecológicas para la producción del vino ya no están siendo las aptas en la zona central. ¿Ya? Entonces, bueno, hay un desplazamiento ahí de poblaciones. Descenso de la productividad de las cosechas, un poco lo que les estaba comentando recién. Pérdida de capacidad de trabajo debido al calor. ¿Cierto? El calor es quizás probablemente como yo te decía, había un fetiche del carbono, también hay un fetiche del calor, ¿no? Como que en el fondo el calor es uno de los efectos importantes que tiene el cambio climático y eso también, por supuesto, nos está afectando en trabajo, sobre todo al aire libre, donde, por supuesto, estar expuesto muchas horas a altas temperaturas nos va a fatigar, nos va a deshidratar, etcétera, y por lo tanto nuestra capacidad de trabajar va a ser cada vez menor. Dado que está dificultándose la productividad de las cosechas, por supuesto, hay menos recursos disponibles y por lo tanto aumentan los precios, ¿cierto? Entonces va a aumentar los precios de alimentos básicos, de consumo habitual, ¿cierto? Cada vez es cosa de ir a la feria, ¿no? Cada vez se van viendo que los precios están más y más caros. Lo que, por supuesto, va a tener como consecuencia un aumento en la pobreza. Entonces, si está todo cada vez más caro poder comprar comida y otro tipo de bienes, la pobreza debería aumentar en nivel global.
Eh, También deberían haber un aumento en conflictos bélicos, porque claro, los recursos son cada vez más limitados y van a haber más conflictos para tratar de acceder a esos recursos. Eh, Va a haber un menor acceso al agua potable en determinadas áreas. Eso lo podemos ver, por ejemplo, en la región de Antofagasta. Ya la mitad al menos de la población se consume agua desalinizada, y eso ha sido bastante progresivo. Y también, por supuesto, va a haber una mayor propagación de enfermedades por el aumento de temperatura. Ya voy a retomar eso también un poquito más adelante cuando veamos temas de salud, ¿cierto? Entonces, en el fondo, el cambio climático está generando bastante impacto en el mediano y largo plazo. Eh, entonces, claro, lo que quiero aquí como transmitir es como que hay que preocuparse. Entonces, ya veo que ustedes lo han hecho ya preocupándose o tratando de interiorizarse con este tema. ¿Ya? Eso es como un poco también el objetivo de este taller. Em, ¿Cuáles son los sectores que más contribuyen, digamos, al cambio climático, a la propagación de gases de efecto invernadero? Bueno, aquí puse un listado. El sector de la energía, por supuesto, es el principal contribuyente de estos tipos de gases, debido a que son combustibles fósiles lo caracterizan. También está, por ejemplo, el sector de la industria, sobre todo aquellos que trabajan con ese tipo de combustión, de ese tipo de energía, el transporte. La agricultura también tiene una contribución bastante importante. Bueno, por supuesto, la producción de combustible, la construcción, ¿cierto? Lo que dice acá de edificios, 6%, uso de suelos y cambio del uso de suelo y silvicultura, es decir, como que en el fondo estamos ocupando la tierra para otras cosas y no necesariamente como para la alimentación, y aquí por supuesto viene todo el tema de los monocultivos, ¿cierto? En el fondo pensemos en Petorca, ¿no? Pensemos ahí en la producción única y exclusivamente de paltas, que no permite, que el fondo termina generando una erosión del suelo y va perdiendo su calidad y también el recurso hídrico disponible. Y así, eso sería como alguno de los sectores como más importantes en cuanto a la contribución, digamos, al cambio climático. Y bueno, veamos quiénes son los responsables. Vamos a jugar un ratito ahora con un mapa para que vayamos, vamos a trabajar con dos mapas para que veamos algunos efectos. Em, Bien, pueden ver ahí los mapas que tengo aquí en internet. Yo los dejé los links igual para que puedan jugar ahí en su casa. Em, Avísenme si no están viendo el mapa, pero este es un mapa del planeta. Y como ustedes sabrán, esta es una representación del planeta en 2D. Y como sabemos, los tamaños de cada uno de los planetas están distorsionados, ¿cierto? Dado que estamos poniendo en algo en 2D, algo que en realidad es una esfera, ¿cierto? Entonces, ¿cómo sería más o menos el tamaño real de los países si es que los infláramos, por así decirlo? Sería algo más o menos así, ¿cierto? Aquí ya Europa tiene un tamaño mucho más pequeño que lo que teníamos antes. África también crece bastante en su tamaño, Asia y bueno, América también. Pero bueno, vamos a jugar un poco con esta idea de cambiar los tamaños de los países respecto de distintas como variables, ¿cierto? Por ejemplo, ¿dónde se concentra la población en el mundo? Podríamos poner acá, por ejemplo, y aquí vemos que la concentración de la población en el mundo está sobre todo en estas zonas de Asia, ¿cierto? Por supuesto por China y por supuesto por India, ¿cierto? Ahí donde la mayor población se encuentra. ¿Dónde se concentra la mayor cantidad de riqueza? Bueno, ya se imaginarán, hacemos clic, Europa acá crece gigantemente, al igual que Estados Unidos, ¿cierto? Aquí es lo que se ha denominado como el norte global, ¿cierto? El norte global son este conjunto de países que tienen eh, como una mayor concentración de la riqueza. Anteriormente se le llamaba el primer mundo, por ejemplo, pero ya ahora como que, no sé, está mal visto. Creo que ahora tienen un poco más de culpa ellos. Pero bueno, ya volvamos a nuestra idea de extracción, por ejemplo.
¿Dónde son los países donde más se extraen minerales? Y acá vamos a ver que la extracción se va a concentrar principalmente en la zona de Asia, ¿cierto? Sobre todo China. Y acá lo que está representándome son las emisiones de CO2 por la extracción de gas, carbón y petróleo. ¿Ya? Esta zona es donde más se extrae gas, carbón y petróleo y en el fondo es la que contribuye más CO2. ¿O cuáles las emisiones generales, ¿cierto? De combustibles fósiles? Acá nuevamente China, ¿cierto? Es la fábrica del mundo actualmente. Por supuesto que también va a tener una fuerte concentración, pero también Estados Unidos tiene una fuerte concentración, ¿cierto? América Latina bastante más moderado. El consumo también tiene bastante contribución, digamos, respecto a la huella de carbono que se le llama. O sea, si han escuchado ya ese término, la huella de carbono, supuestamente uno pudiese medir cuánta huella de carbono está emitiendo, ¿cierto? Cada uno de nosotros, de nosotras, en nuestras actividades diarias, estamos emitiendo carbono. Ya sea porque, no sé, nos desplazamos, comemos, lo que sea, ¿cierto? Entonces, bueno, a mí no me gusta mucho el término porque en el fondo están como responsabilizándonos de manera individual, algo que como vemos es totalmente colectivo, ¿cierto? Es como sistémico. Pero bueno, en los países también se podría llegar a medir y más o menos tendríamos esta foto. Históricamente, ¿quiénes son los países que más han contribuido a al cambio climático? Aquí, bueno, podemos ver por supuesto que Europa y Estados Unidos y en menor medida China. Por ejemplo, continentes como África o América del sur, no, ¿cierto? Bastante menos. Y ahí queda muy clara la división entre norte global y sur global, ¿no? Bueno, eso es respecto a quienes contribuyen, pero ¿quiénes son las personas que están en riesgo? ¿Cierto? Veamos dónde se concentra la población que está más sujeta a riesgo del cambio climático. Y acá podemos ver que, bueno, por supuesto, donde se concentra la población global, ¿cierto? En la parte asiática, porque ahí vive más población, básicamente, ¿no? Pero también buena parte de África y bueno, nosotros también tenemos cierto riesgo, pero en menor medida comparado con otros países. Riesgos por el aumento del nivel del mar. Aquí ya se aumenta el riesgo en Sudamérica. También, bueno, sí se concentra fuertemente aquí el riesgo en Asia, ¿cierto? Este peligro que sufrimos de que las mareas suban, ¿cierto? Hay ciudades enteras que van a desaparecer en algún momento producto del ascenso de las aguas. ¿Y dónde está la mayor concentración de la pobreza? África, ¿cierto? De todas maneras. Y acá también parte de Asia, sobre todo la India, que son esos países. Entonces, bueno, aquí está una forma bastante didáctica, digamos, de entender ahí cuáles son los que están contribuyendo más y cuáles son los que están en riesgo. Y bueno, también les dejé este otro mapa que también podemos las invito a explorar, que son aquí las concentraciones ya a través de ciudades, ya más en específico, ¿cierto? Y aquí podemos ver, por ejemplo, que el CO2, por supuesto, está siendo emitido principalmente por Estados Unidos, Europa, esta parte como de Turquía, ¿cierto? El Medio Oriente, etcétera, India fuertemente, mucha población concentrada ahí, y China, ¿cierto? China, sobre todo su parte oriental, porque en la parte occidental, de hecho, vive bastante pocas personas. La mayoría de las personas en China viven en el área oriental. Bien, entonces, bueno, ese es digamos, como es el panorama general. ¿Ok? Eh, ¿qué efectos? Ahora a pasar al segundo tema, que es cómo esto está afectando el trabajo. Ya, y aquí entramos directamente a nuestro interés particular, ¿cierto? Como lo podemos ver en el mundo del trabajo. Y yo diría que hay que hacer una distinción entre dos fenómenos. Por un lado, el cambio climático en sí mismo y por otro lado, la acción climática. Respecto al cambio climático, se refiere a todos los impactos que se produce por el aumento global de temperatura, ¿cierto? Un poco más o menos lo que ya hemos estado conversando. Pero también por la acción climática, que tiene que ver con todos los impactos que va a generar en el mundo del trabajo las políticas que se están desarrollando para mitigar el cambio climático. Ya vamos a ver cada una de manera detallada. Bien, en primer lugar, respecto al cambio climático, bueno, ya hemos mencionado varias anteriormente, ¿cierto?
Solamente aquí como para recordar o hacer hincapié, lo que vamos a observar, por ejemplo, van a ser una mayor frecuencia de eventos climáticos extremos, ¿cierto? Sequías, inundaciones, marejadas, etcétera. Sobre todo en un país como Chile, ¿no? Que somos expertos en este tipo de eventos, ¿cierto? Tenemos de todas menos huracanes. Eh, como una vez un experto en prevención de riesgo me decía que Chile era como, ¿cómo les decían? Decíamos un tercio o algo así, uno o tres, que decía que había al menos un evento climático extremo cada 3 meses. Eso como tenemos bastante como experiencia en esto. Pero bueno, pensemos por ejemplo en el tema de las marejadas, ¿cierto? Las marejadas siempre han existido, por supuesto, pero cada vez son más frecuentes. Y eso sin duda es un gran problema para el tema del trabajo, no solamente para la pesca, que sin duda genera un impacto ya que no se puede pescar en esas condiciones, sino que también, por ejemplo, para los puertos. Los puertos tampoco pueden operar en condiciones de marejada. Sobre todo, no sé, al menos eso sé respecto al puerto de Angamos. Ya cuando hay marejada no se puede operar. También se genera esta inseguridad alimentaria en el sentido que ya les comentaba, ¿cierto? Está más difícil como la producción de alimentos debido a que las temperaturas, ¿cierto?, afectan a la producción agrícola. Los desplazamientos forzados, los que le contaba anteriormente, como con el ejemplo de Coquimbo, ¿cierto? La gente va a tener que cambiarse como de rubro, ya que no pueden seguir operando, o los campesinos ya no pueden cultivar sus tierras. Eh, y así sucesivamente. En realidad, es importante el tema aquí del cambio climático directamente sobre los trabajadores, porque en realidad los trabajadores son los más afectados, eh, ya que son los que están más expuestos a los riesgos. ¿Cierto? Por ejemplo, el tema de las temperaturas, quienes van a estar más expuestos son los trabajadores que trabajan al aire libre. Sin embargo, me parece que las políticas que se han desarrollado, que vamos a conversar un poquito más adelante, no han considerado el trabajo como en el centro de la elaboración de las políticas públicas. Y eso, bueno, creo que es importante relevarlo, ¿cierto? Hay que volver a poner el trabajo en el centro. Y también genera diversos efectos sobre la salud de los trabajadores. Eh, Probablemente lo que ustedes estén imaginando es el tema del calor, ¿no? El calor es como les decía el fetiche al principio, ¿cierto? Como uno puede pensar al tiro que el calor está afectándonos de distintas formas, ya sea, por ejemplo, por la deshidratación que genera, la fatiga, etcétera. Pero en realidad el cambio climático está teniendo distintos efectos sobre la salud de los trabajadores, no solamente respecto al aumento de las altas temperaturas. También está el efecto de las bajas temperaturas. Cada vez como que las temperaturas se están volviendo más extremas, ¿cierto? Estamos teniendo año a año más olas de calor con mayor frecuencia y las temperaturas máximas que estamos alcanzando son cada vez más altas. O sea, este año, ¿cuánto alcanzamos? No sé, 38 grados fue la máxima, creo, acá en Santiago, no sé, algo como insólito, ¿no? Pero también están ocurriendo temperaturas muy bajas en distintas regiones del país, lo que por supuesto también impacta la agricultura. Pero también se está generando una mayor contaminación atmosférica. Tenemos como mayor concentración de contaminación, mayor exposición a la luz ultravioleta, lo que está asociado, por supuesto, a distintos tipos de cáncer, cáncer de melanoma, por ejemplo, los eventos climáticos extremos que ya les comentaba, enfermedades transmitidas por vector y otros riesgos biológicos. ¿A qué me refiero con esto? ¿Se han fijado que ya se está volviendo como recurrente que en los colegios se estén adelantando las vacaciones, producto de que hay una concentración de enfermedades respiratorias en una época? Entonces, como que, o que las personas cada vez son más alérgicas. No sé si se han fijado en eso. Pero eso también son productos de este nuevo como cambio ecológico al cual estamos expuestos. Entonces, bueno, parece que estamos entrando en la necesidad de cambiar también nuestras conductas, ¿no? Como en el fondo a estas nuevas como condiciones. Probablemente ya algunos colegios van a dejar de ser semestrales y van a ser trimestrales porque las vacaciones se van a estar adelantando todos los años, entonces mejor ya establezcamos ese trimestre de una vez por todas, ¿cierto? Entonces, bueno, también otros efectos relacionados con la salud mental. Esto sin duda produce mucho estrés, ¿no? Debido a como todos los efectos o riesgos a los cuales estamos expuestos y expuestas.
pero también van a aumentar riesgos que ya son conocidos, ¿cierto? Lo que se llama aumentar la prevalencia, su distribución y la gravedad de estos peligros conocidos y que provocan un aumento en la incidencia, la inmortalidad y las lesiones. Por ejemplo, hay unas enfermedades que están siendo como cada vez más recurrentes, como son las enfermedades, bueno, la diabetes me la han comentado un montón de veces. Cada vez la gente está teniendo más diabetes. Bueno, países como Chile tenemos problemas de sobrepeso. También enfermedades renales. Enfermedades renales crónicas también se están volviendo como más recurrentes. Y eso, bueno, por supuesto, dado, no sé, por ejemplo, la fatiga que se genera producto del calor, sin duda eso va a estar asociado a también más accidentes en el trabajo, ¿cierto? Si uno está más cansado en el trabajo, va a estar menos concentrado y por lo tanto la probabilidad de sufrir accidentes y lesiones van a ser cada vez mayores. Y bueno, en situaciones ya más extremas, con riesgos fatales. Entonces, claro, ahí son varios los efectos a los cuales estamos expuestos como trabajadores y trabajadoras. Eso respecto al cambio climático directamente, pero también están los impactos sobre la acción climática. Entonces, bueno, eh, aquí te estoy dejando un listado. Mira, por ejemplo, podemos ver que van a haber pérdidas de empleo. Aquí esto se puede producir de distintas formas. Por ejemplo, en esta idea de transitar al uso de energía renovable, ¿qué pasa con las industrias que trabajaban con combustión de fósiles, con combustibles fósiles? Ahí se pueden estar produciendo pérdidas de empleo. ¿Por qué? Porque por un lado, se puede hacer una inversión en tecnología para trabajar con energías más limpias y que probablemente necesiten menos puestos de trabajo. ¿Cierto? Sería la sustitución de puestos de trabajo, el segundo punto. Entonces, eso va a repercutir en que las empresas van a necesitar menos trabajadores para producir. O también, por ejemplo, por el desplazamiento forzado. La foto que yo les puse acá es Marchihue. Ya Marchihue, una localidad en la sexta región acá de Chile que, bueno, se ha hecho famosa por estos paneles solares y, no, y también por, bueno, la rutina Luchito Slimming en Viña del Mar. Pero bueno, fíjense acá. Acá hay un conjunto de paneles solares que están abasteciendo de energía a la comuna. Ustedes dirán, oh, qué ecológico. Pero resulta que estos están emplazados, ¿cierto?, en un suelo de uso agrícola. Entonces, ¿qué está pasando en la sexta región? Que esto me lo comentaba una colega de la Facultad de Agricultura de la Chile, que hoy en día hay un boom tal de paneles solares que están empezando a ponerse estas plantas en distintos lugares sin regulación. Entonces, ¿qué está pasando? Que antes, si es que ahora ya dado el cambio climático, no tenemos las condiciones ecológicas como para poder producir una cierta cantidad de alimentos, ¿cierto? Guindas, por ejemplo, mejor cambio mi uso de suelo y ahora pongo paneles solares y cobro por eso. ¿Y cuál es la consecuencia? Es que los campesinos que trabajaban en esas tierras ahora no lo van a hacer, pues, porque ahí no hay, pueden ver, no hay nadie trabajando. A lo más trabajar alguna persona limpiando los paneles de vez en cuando. Entonces, claro, ahí también se pierden ciertos empleos de las personas se ven desplazadas. Em, ya les comentaba, ¿cierto? Estos efectos negativos en sectores vinculados a combustibles fósiles y energías intensivas, ¿cierto? Como que cada vez la demanda por ese tipo de combustibles va a ser menor, por lo tanto, dada la demanda menor, hay menos ganancias para el capital y por lo tanto va a terminar despidiendo trabajadores, ¿cierto? Es como el mecanismo. Transformación y redefinición de puestos de trabajo existentes. ¿Qué quiere decir esto? Que probablemente eh, los nuevos requerimientos de puestos de trabajo de empleos verdes, por ejemplo, van a requerir ciertos nuevas como capacitaciones, nuevos como conocimientos, etcétera. Entonces, bueno, eso también, por supuesto, va a poner en riesgo a cierto grupo de la población que le va a costar mucho más como aprender estas nuevas formas de trabajar. Desplazamiento de puestos de trabajo, eso es un poco lo que les comenté. En cambio, las regulaciones comerciales, probablemente ahora ya vamos a necesitar como más regulaciones para asegurarnos de que estamos siendo como verdes, por así decirlo, o ecology friendly, ¿cierto? Como amistosos con la ecología.
Y eso, por supuesto, también tiene un costo dentro de la producción. Riesgo de falta de disponibilidad de mano de obra en nuevos sectores. Entonces, vamos a necesitar esos nuevos conocimientos y ahora, bueno, la promesa por ahí es como que van a haber más empleos verdes, ¿cierto? Pero la tasa de recambio está bastante como en duda. Y ciertos otros impactos en las condiciones de trabajo. Y bueno, acá hay un ejemplo claro. El ejemplo que probablemente ustedes ya lo conocen, ¿cierto? El que fue el cierre de ventanas. Que este fue un caso bastante paradigmático en términos de transición energética, ¿cierto? Primero porque Ventana, sabemos, es una zona de sacrificio, ¿cierto? Hay un montón de industria ahí operando y que ha generado una contaminación brutal en la zona, con todas sus consecuencias a la salud, no solamente para los trabajadores, sino también para las familias y para los niños y las niñas. Y bueno, dentro de ese contexto se decidió cerrar la fundición, ¿cierto? Tras 58 años de operación. Y eso fue un desafío para el Codelco, ¿cierto? Una empresa estatal, porque tuvo que reubicar a 350 trabajadores. ¿Ya? ¿Qué pasó con esos 350 trabajadores? ¿Dónde se fueron a trabajar? Imagínense una cantidad tremenda, son 350 familias, digamos, tras el cierre de la planta. Entonces, aquí yo dejé esta nota, ¿cierto? El 58,8% de ellos se acogió a un plan de egreso. En el fondo, como que se retiraron, ¿no? Y un cuarto de los trabajadores quedaron cumpliendo nuevas funciones en la misma fundición, ¿cierto? Ya no se está fundiendo, se están haciendo otro tipo de funciones, quizás administrativas o de otro tipo. Y el resto fue reubicado en otras divisiones de Codelco. Y aparte, estos 350 eran trabajadores de planta, pero teníamos casi 400 trabajadores de empresas externas. Entonces, ellos fueron como terminando sus labores de manera progresiva hasta, bueno, el 31 de marzo de ese año. Bueno, ¿y dónde van a trabajar ellos de ahora? Entonces, en el fondo, aquí estamos hablando de casi de 750 trabajadores que pierden su fuerte laboral producto del cambio o esta transición energética en la cual estamos viviendo, ¿cierto? Y eso puede pasar como en cualquier industria de combustibles fósiles. Entonces, claro, esto ha sido como un tema como que ha estado muy en boga, esta pérdida de puestos de trabajo producto de la transición energética, a pasar a energías más limpias. Entonces hay un riesgo ahí latente, ¿cierto? Y que, por supuesto, genera desafíos para los sindicatos, ¿cierto? ¿Cómo nos preparamos a este nuevo cambio energético? Bueno, es toda una pregunta y que queda abierta, ¿cierto? Después podemos discutir si es que el cierre de la fundición de ventanas realmente está reduciendo significativamente la contaminación cuando hay como 14 empresas más también en el mismo lugar emitiendo gases, ¿no es cierto? ¿No? Y otro tipo de desechos. Pero bueno, vamos quizás a la parte ya más esperanzadora, o no sé si esperanzadora, pero el qué hacer, ¿cierto? Dado todos los riesgos que le he comentado en este rato, ¿cierto? Ya pueden sentir cierto desazón, ¿no? Pero hay formas. Eso como, digamos que nos desafía a nosotros, nosotras como trabajadores a actuar, ¿cierto? A tomar ciertas acciones para evitar o mitigar los riesgos que ya les he ido comentando. Entonces, perdón, ah, escribo acá estrategias de adaptación y mitigación desde el mundo del trabajo. Y son dos cosas distintas, ya como me gustaría como hacer esa salvedad. ¿A qué me refiero con adaptación y qué me refiero con mitigación? Mitigación me refiero a cómo evitar que sigamos emitiendo CO2 o gases de efecto invernadero. A eso se refiere con la mitigación, ¿cierto? Como en el fondo, cómo actuamos hoy en día para que en el futuro tengamos para que tengamos un futuro más prometedor, por así decirlo. ¿Cierto? ¿Cómo reduzco mi huella de carbono hoy en día para que el futuro sea más prometedor, comparado con el ritmo en el cual estamos produciendo hoy en día? En cambio, la adaptación se refiere a un tiempo presente, ¿cierto? Es una diferencia temporal, porque el cambio climático ya existe. Ya el cambio climático ya está acá, no es algo que viene el cambio climático, no, el cambio climático ya existe, ya está aquí y está avanzando progresivamente. Entonces, ¿cómo nosotros nos adaptamos a estas nuevas condiciones ecológicas de subsistencia? ¿Cierto? Esa es como la pregunta que hace la adaptación.
En mi punto de vista, las políticas han estado más enfocadas en la mitigación que en la adaptación. Ya, eso es como lo que les quería transmitir y lo vamos a ir viendo con distintos acuerdos. Y vamos a partir con políticas globales. Ya vamos a ir desde lo global hasta lo local. ¿Ok? Partamos con lo global. Esta problemática, digamos que no es nueva. Y el tema del cambio climático ya venía siendo discutido desde los 80 y las primeras grandes hitos ocurrieron a principios de los 90. Primero con la Cumbre de la Tierra, que fue en Río de Janeiro, que en el fondo en esa cumbre se sentaron las bases para la acción climática y se adoptó la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que estableció un marco de cooperación internacional para la lucha contra el cambio climático. ¿Cierto? Fue como la primera iniciativa, es decir, aquí hay un problema, vamos a cooperar entre los países para tratar de como luchar contra el cambio climático. Ya aquí no suponía ningún tipo de reglamentación ni nada. ¿Ya? Luego vienen, bueno, todas las COP, ¿cierto? Este año tenemos en Belén la COP 30, ya para que se hagan una idea, ¿cierto? El COP son estos como el acuerdo de las partes, así se llama. Llevamos 30 y algunas de ellas han sido como las más importantes. Una importante fue la COP 3, que fue la de Kioto, donde se adoptó el protocolo de Kioto, que fue un primer acuerdo internacional legalmente vinculante que estableció como ciertos objetivos de reducción de emisión de gases de efecto invernadero para los países desarrollados. Solamente para los países desarrollados. Pero quizás la más importante posterior a esa fue la de Copenhague, que ahí sí finalmente también se acordó un acuerdo jurídicamente vinculante, es decir, con reglamentaciones, ¿cierto? Con mediciones de cómo se iban a desarrollar estas políticas, con el objetivo de limitar el calentamiento global por debajo de los 2 grados. ¿Se acuerdan cuando les decía al principio que comparamos la temperatura actual con la temperatura preindustrial? Ya, eso se refiere con los 2 grados, ¿cierto? No sobrepasar la temperatura de la Tierra, del planeta en totalidad, 2 grados en comparación con la etapa preindustrial. Y se comprometieron los países a movilizar financiamiento, ¿ya? Sobre todo para los países en desarrollo. ¿Recuerdan que los países que más emitían eran los del norte global? Bueno, entonces, bueno, tienen una mayor responsabilidad, tienen más plata también, entonces necesitan como financiar a los países en desarrollo o del sur global para que puedan desarrollar sus políticas de mitigación. Claro, en el fondo es como lo que se acordó en la COP 15 y la que está como ultra en boga todavía es el Pacto de París, el Acuerdo de París, perdón, que fue la COP 21, que es un acuerdo histórico, ¿cierto? Universalmente vinculante donde se eh, buscó o se acordó mantener las temperaturas globales muy por debajo de los 2 grados con respecto a niveles preindustriales y con esfuerzos para limitar el aumento a 1,5 grados. Lamentablemente, el año pasado sobrepasamos ese límite. Ya, y esos límites no son antojadizos, ¿no? Como que en el fondo lo que se sugiere es que si que pasamos los 1,5 grados vamos a tener como consecuencias más catastróficas y cada grado que vayamos aumentando va a ser aún peor. Y en realidad, como pueden ver, los países, estos acuerdos internacionales, estas políticas a nivel global, no están dando tantos resultados. ¿Cierto? Como que en el fondo hay avances, pero son avances que están muy lentos. Ya es como el mensaje. Pero bueno, vamos viendo también experiencias nacionales y vamos a ver particularmente la legislación chilena. Chile, para lograr los compromisos que adoptó en la ley, perdón, en el Acuerdo de París, estableció una estrategia contra el cambio climático y que posteriormente se transformó en la Ley Marco del Cambio Climático, ¿ya? Que es una ley que se aprobó el año 2021. Ya, y que en el fondo también lo que buscaba era como concentrar un conjunto de leyes que estaban dispersas entre distintos ministerios, ¿cierto? Y como centralizarlas. Entonces se crea ese perdón, esa ley, que es un marco jurídico, ¿cierto? Que en el fondo lo que busca es establecer una mirada a largo plazo para cumplir con estos compromisos internacionales. ¿Cómo lo hace?
se define una hoja de ruta y se le exige a los sectores más vulnerables desarrollar planes de adaptación y de mitigación. ¿Ya? Es decir, hay 11 sectores que se consideraron más vulnerables, que se los menciona acá, ¿cierto? Agropecuario, biodiversidad, pesca, acuicultura, salud, infraestructura, energía, las ciudades, turismo, recursos hídricos, minería y borde costero, ¿cierto? Cada uno de esos sectores está mandatado en sus ministerios a desarrollar planes de mitigación y adaptación. Entonces, no sé si ustedes han escuchado que Chile lanzó la Estrategia Nacional Socioecológica para la Transición Justa, algo así. Eso, bueno, se acaba de lanzar hace poquito, aún están como en nivel de estrategia, ¿cierto? Como que esto no tiene todavía ninguna bajada legal específica, no exige nada todavía. Ni siquiera tiene financiamiento, ya como están muy en pañales, digamos. Y también hay una estrategia nacional de adaptación. Y cada uno de estos sectores ha ido avanzando, algunos más, algunos menos, en la elaboración de esta estrategia. Ya cada uno de esos planes los pueden encontrar acá en esta página. Esto cambioclimático.mma del Ministerio del Medio Ambiente, .gov.cl. ¿Ya? Igualmente yo les voy a compartir el Power en la página de Flaxo para que puedan revisar todos estos links que yo les voy dejando. Y si quieren como ver en su sector en particular qué cosas se están discutiendo. ¿Ya? Yo todavía no me los leo todos, pero apostaría que poquitos se preocupan del trabajo en particular. Habría que ver en cada uno de ellos. Y se define, por supuesto, algún tipo de participación ciudadana en la forma de consulta pública. Y acá esto me parece importante, ¿eh? Porque cómo ya, las comunidades, por un lado, pero también los, o sea, los sindicatos, están participando de estos planes de adaptación. Aquí lo que vimos es que los trabajadores y trabajadoras estamos súper vulnerables a ciertos efectos del cambio climático. Pero ¿cómo nosotros participamos en cómo nos vamos a adaptar? ¿Cómo nosotros participamos en cómo vamos a transitar al uso de energías renovables? Eso está quedando en una forma muy limitada, me parece. Solamente en formas de consultas públicas. No sé si ustedes han participado alguna vez en algunas de ellas, pero enterarse de cuando hay una consulta pública ya es difícil y cuando uno va, en el fondo, como va a hacer comentarios respecto a un documento que ellos ya lanzaron anteriormente o una presentación bastante corta que se hizo ahí. Al final termina siendo casi más una validación de lo que ya se hizo, más que incidir directamente en la elaboración de ese plan, ¿cierto? Ellos te presentan un plan, tú dices, ah, quizás cambiar esto. No, pero ¿por qué no participamos directamente en esa elaboración? Necesitamos una participación más activa, me parece. Bien, entonces, bueno, nuevamente, aquí viene la pregunta, ¿quién paga los costos de la transición? ¿Cierto? Y este concepto de transición justa, que es algo que me gustaría como relevar. Transición y adaptación justa. Ya acabamos de ver que estos cambios al uso de energías más verdes va a tener consecuencias en la población, ¿cierto? Y la idea es que esta transición no la paguen las personas más vulnerables. Ya básicamente esa es la premisa, ¿cierto? ¿Cómo elaboramos planes para que esta transición energética o estas nuevas formas de producir no sean pagadas por las personas más vulnerables? Y aquí pongo una foto de Tony Mazzocchi. No sé si alguna vez lo han escuchado, pero este es un dirigente sindical que, bueno, conocí su historia hace poquito, me llamó mucho la atención, les recomiendo que puedan averiguar un poquito más de él. Es un dirigente, ¿sí? Aló, Mazzocchi, aquí arriba a la derecha de la foto dice Tony Mazzocchi. Te lo voy a escribir en el chat igual. Este fue un dirigente sindical ahí del siglo XX de Estados Unidos que estuvo en un contexto similar en el sentido de que él representaba a un sindicato de, de petróleo, gas y energía nuclear, ¿cierto? Entonces, en esta idea de seguir como poniendo plantas nucleares, él se dio cuenta de que la salud, ¿cierto?, estaba siendo puesta muy en riesgo eh, por aquellos trabajadores que estaban expuestos justamente a ciertos tipos de gases, por ejemplo. Entonces dijo, oye, hay que preocuparnos más del tema de la salud y él, bueno,
dada su posición de un sindicato súper importante a nivel de Estados Unidos, logró llegar a un acuerdo para generar la primera, digamos, ley, digamos, marco respecto a la salud y seguridad en el trabajo, lo que hoy en día entendemos como OSHA. No sé si alguna vez lo han escuchado. La escribir acá también, la OSHA. Eso es como la legislación norteamericana para la salud y la seguridad, ¿cierto? En el trabajo. Occupational Safety and Health, no sé qué, Agreement, acuerdo. Em, pero él también se dio cuenta de una cosa, que para poder lograr esos acuerdos iba a necesitar el apoyo de las organizaciones medioambientales. Porque en el fondo, pues, es que las organizaciones medioambientales actuaban de acuerdo a los intereses del sindicato y iban a tener como una presión social mucho más grande. Y finalmente es lo que pasó. Él promovió harto su incorporación o discutió mucho con ellos y lograron generar como varias políticas en conjunto, pero siempre relacionadas como a la salud, ¿cierto? Porque la salud no solamente nos afecta a nosotros y nosotras como trabajadores, sino también a la población en su conjunto, ¿cierto? Volviendo a la idea de ventana, ¿cierto? La contaminación nos está afectando como trabajadores, pero también a nuestras familias. Es una historia bien interesante en realidad, yo les recomiendo que puedan averiguar un poquito más de él. Bien, entonces volviendo a la idea de la transición, ¿cierto? Es un concepto que nace más o menos como en los finales de los 70 los 80 y que fue utilizado justamente por este sindicato que les mencionaba, ¿cierto? De trabajadores del petróleo, la química y la atómica. Esa es su sigla en inglés. Eh, y lo que sugería es que hacía referencia a la necesidad de una mano de obra vinculada a industrias contaminantes se había obligado a cerrar por las políticas y legislaciones medioambientales. ¿Cierto? Las nuevas legislaciones medioambientales tenían que cerrar ciertas industrias, sobre todo las más contaminantes, sobre todo la energía atómica que estuvo tan cuestionada en esa época y qué iba a pasar con esos trabajadores. Entonces ahí nace este concepto de transición justa, que en el fondo es transitemos pero de una manera justa, es decir, una manera en que las personas más vulnerables no sean quienes paguen el costo de esa transición. Eh, y bueno, este concepto ha ido desarrollándose, ha ido utilizándose cada vez más en el mundo, eh, inspirándose en debates sobre todo de sustentabilidad, agendas de derechos humanos y preocupaciones por el cambio climático. Pero esta idea de justicia a mí me parece como bien interesante porque enmarca tres conceptos fuertes de justicia. ¿Qué es la justicia finalmente bajo este concepto? Bajo esta idea de no pagar los costos entre todos. Hay tres aspectos relevantes. Primero tiene que ver esta idea de inclusividad. ¿Qué quiere decir esto? La inclusividad sugiere que las personas que están siendo directamente afectadas por la transición o por el cambio climático en este caso, tengan una participación directa sobre la toma de decisiones. Y eso es un poco lo que les comentaba anteriormente con la ley Marco, ¿cierto? En la ley Marco no estamos participando directamente las personas más afectadas, sino más bien estas políticas están siendo tomadas a partir solamente de las personas de los ministerios, pero no de las personas realmente afectadas. Necesitamos una mayor inclusividad en esa toma de decisiones, en esa elaboración de políticas. La segunda es la del reconocimiento. Nosotros sabemos que no todas las personas son igualmente afectadas por el cambio climático, ¿cierto? Hay, por ejemplo, las personas que trabajan al aire libre, ya hemos dicho que son las personas que son más afectadas, pero también tenemos otro tipo de características quienes van a ser más afectadas. Por ejemplo, las personas que tienen enfermedades prevalentes. Eh, o, por ejemplo, las personas de mayor edad. ¿Cómo le dices a una persona que va a tener va a ser reubicada en una nueva industria, que va a tener que aprender a utilizar como nuevas tecnologías, si es que esa persona, no sé, ya tiene 60 años, 65 años, ¿cierto? Va a ser mucho más difícil como llegar a esa transición. O, por ejemplo, las mujeres también son más vulnerables al cambio climático. Estudios han demostrado que las mujeres son 3 veces más que los hombres vulnerables o propensas a sufrir fatiga, deshidratación, etcétera, que en contextos de altas temperaturas. Entonces, claro, las políticas que uno vaya a desarrollar o las medidas que uno adopte en los centros de trabajo tienen que considerar todas estas realidades dispares, ¿cierto? No es como llegar y decir,
ponte esta ropa, ¿cierto? Y si es que esa ropa todas tienen, no sé, es de tamaño L, por así decirlo, no todas las personas calzamos o vestimos ropa L, ¿cierto? Hay que ver las distintas particularidades. Y por último, la equidad, ¿cierto? En el fondo, lo que ya les iba comentando, ¿cierto? Que los costos y beneficios de la transición sean repartidos de manera igual, tanto como por personas marginalizadas o no marginalizadas. Y la idea es que, bueno, si bien venimos con ciertas desigualdades de base, esta transición también ayude a que esas desigualdades se vayan reduciendo. Entonces son tres como ideas de justicia que se enmarca dentro de esta idea de transición justa. Y voy a volver sobre ellas enseguida. Bueno, y ya como menos para ir cerrando, volviendo quizás un poco como más a lo local, por así decirlo, les quiero comentar un estudio que nosotros hicimos en Flaxo y que nos pidió este estudio la Mutual, nos lo adjudicamos, digamos, a partir de un estudio de suceso, donde analizamos, lo que se nos pidió es hacer una recopilación de medidas para enfrentar el cambio climático en temas de salud y seguridad en el trabajo. Ya, ¿y qué es lo que hicimos nosotros? Revisamos 196 artículos científicos, ¿cierto? Bajo ciertos criterios. Y además entrevistamos a 17 actores clave en Chile para saber un poco cómo es la panorámica actual en Chile y para ver cómo esas medidas que vamos a ir o que obtuvimos se pueden adaptar a nuestra realidad nacional. Y aquí entrevistamos a dirigentes sindicales, representantes de gremio empresarial, representantes de distintos ministerios y expertos. Entonces, bueno, ¿qué encontramos? Mira, a grandes rasgos, encontramos que las medidas adecuadas para enfrentar el cambio climático son las que aparecen aquí en esta tabla. Nosotros las dividimos en tres categorías grandes: medidas administrativas, medidas de ingeniería y medidas individuales. Vamos viendo una por una. Medidas administrativas tenemos, por ejemplo, una correcta planificación. O sea, tenemos que tener eh, certeza, por ejemplo, a partir de los mapas de riesgo, de cuáles son los principales riesgos que estamos expuestos en el trabajo y cuáles van a ser cada vez más riesgosos, por así decirlo, dado el cambio climático, dado lo que hemos ido conversando acá. Y por lo tanto hay que generar una buena planificación para prevenirlo. Siempre la idea es la prevención. Hay que tener un buen control ambiental, ¿cierto? Saber exactamente cómo está la temperatura dentro del espacio de trabajo. No es lo mismo la temperatura ambiental, la que nosotros vemos en la tele, a la que tenemos dentro de nuestro espacio de trabajo. Porque algunas tenemos como aire acondicionado, otros no. Algunos estaremos expuestos a una maquinaria que emite mucho calor, otros no. Entonces hay que tener un control también dentro del espacio de trabajo, a la vez que temas, por ejemplo, como la ventilación, que también se vuelve súper importante. Establecer una buena medición y estadística, ¿cierto? Saber exactamente, bueno, este tema de las temperaturas, pero también temas, por ejemplo, respecto a enfermedades, a siniestros, a incidencia, ¿cierto? Y tener claridad respecto a esa información. Al final yo creo que también que la información sea transparente es un tema bastante importante porque nos va a poder permitir tomar decisiones de manera más oportuna. Tener una evaluación y un monitoreo continuo de la salud. Esto es muy de minería, ¿no? Como que no sé si saben, en la minería constantemente todos los meses están como haciendo de diagnósticos de salud. Eh, Sobre todo porque trabajan en condiciones como bien adversas. Ajuste a la jornada laboral, del esfuerzo y el ritmo de trabajo. Y esto me parece como bien importante. Y eso porque, dado que tenemos horas en el día que tenemos mayor exposición al calor, quizás va a tener que haber un ajuste en la jornada. Por ejemplo, adelantando los horarios de trabajo o trabajando hasta más tarde. O lo otro que se sugiere mucho es hacer pausas, ¿cómo se llaman? Por cada hora. Por ejemplo, hacer pausas de 10, 15 minutos por cada hora para descansar, para hidratarse y así de esa manera evitar fatigas. También reducir un poco el esfuerzo, sobre todo cuando se trabaja de manera física, ¿no? Y reducir el ritmo de trabajo. ¿Para qué? Para evitar esas fatigas que les estoy comentando, ¿cierto? Y que nos ponen en riesgo nuestra salud. La educación y la capacitación también son súper centrales. Es importante tener conocimiento de los riesgos a los cuales estamos expuestos para poder finalmente tomar decisiones o actuar en consecuencia de esos riesgos y evitar accidentes y enfermedades. Monitorear la salud, ya se los comentaba, y algunas soluciones ergonómicas. Respecto a medidas de ingeniería, lo que encontramos es la adaptación de los espacios de trabajo. Es decir, como por ejemplo, dado que tenemos estos riesgos,
las industrias, las faenas van a tener que establecer algún espacio de trabajo para establecer esos descansos que yo antes les comentaba. Las empresas van a tener que van a tener que proveer de agua, por ejemplo, agua para hidratarse, y no cualquier agua, agua fría, ¿cierto? Agua fresca. Entonces va a tener que poner, por ejemplo, aire acondicionado en lugares donde no hay, ¿cierto? Va a haber que adaptar ese espacio de trabajo. Y esas cosas vamos a tener que exigirlas. Provisión de equipos de protección personal, los famosos EPP, ¿cierto? La idea es que los EPP con los cuales vamos a necesitar hoy en día van a ser distintos a los anteriores, porque tienen que ser ropa cómoda, que no nos dé mucho calor, ¿cierto? Que tengan buena ventilación. Es como un poco las características que vamos a ir necesitando. Y por supuesto algunas medidas individuales donde los liderazgos y sobre todo sus liderazgos como dirigentes sindicales van a ser fundamentales y por supuesto algunas prácticas preventivas individuales. La gente tiene que también tomar conciencia y actuar de manera preventiva para evitar salud y como accidentes y enfermedades. Ahora, esto no es un libro de recetas, ¿cierto? Como que cada una de estas cosas tienen que ser adecuadas respecto al espacio de trabajo en particular, a donde ustedes trabajan en específico. Entonces, hay que tener como cierto como conocimiento respecto a los distintos como cambios culturales o aspectos específicos de la faena para que estas medidas sean efectivas, ¿ya? Y aquí vuelvo a la idea de las tres formas de justicia, ¿cierto? Partamos por la del reconocimiento, ¿cierto? Esta idea de que no todos están expuestos de la misma manera a los riesgos de salud. Y hay que saber quiénes son las personas que están más de riesgo. Y por supuesto, yo aquí ya dejé un listado, ¿cierto? Las personas al aire libre, que trabajan al aire libre, ya lo habíamos mencionado, pero también aquellos que trabajan al interior, ¿cierto? Con máquinas que emiten más calor o espacios más ventilados. Por supuesto, van a ser más vulnerables las personas que tienen trabajos informales y precarios, incluidos, por ejemplo, los subcontratados, porque ellos no tienen acceso o igual acceso a la protección social. Ellos van a ser más vulnerables. ¿Cómo los consideramos en nuestras políticas, en nuestras acciones? Empleados de pequeñas y medianas empresas, porque las pequeñas y medianas empresas tienen menos recursos para invertir en temas de salud y seguridad. ¿Esto cómo también los vamos a ir considerando? Personas con enfermedades preexistentes, también se los mencioné anteriormente, como la insuficiencia renal crónica, la diabetes, y también les comenté, ¿cierto?, las mujeres, población indígena y personas mayores, también se tienden a ser más vulnerables. Veamos la distribución, aquí se puede generar como cierto dilema, ¿cierto? Aquí esto usted ya probablemente lo vieron en su trabajo, ¿cierto? Esta relación entre el dilema entre la salud y la productividad, ¿cierto? Los empresarios siempre van a pedir que seamos productivos, que produzcamos más y en menos tiempo, ¿cierto? Entonces, eso también puede estar como afectando, poniendo en riesgo nuestra salud. Y aquí probablemente los principales conflictos que podamos estar enfrentando, como cuando hagamos esta exigencia, es que las empresas van a tener que hacer una mayor inversión en salud y seguridad de trabajo, ¿cierto? Van a tener que poner refrigeración, van a tener que comprar un nuevo equipo de protección personal, adecuar el espacio, proveer áreas de descanso, etcétera. Las áreas, por ejemplo, y acá vienen como una serie de temas que tienen que ver con que se van a reducir las horas de trabajo. Por ejemplo, a partir de pausas regulares, los paros de la faena, cuando vemos que las condiciones de riesgo ya no se puede producir, vamos a tener que parar y eso va a reducir la hora de trabajo. Eh, y bueno, sin embargo, nosotros ya, o sea, ha quedado súper demostrado que cuando los trabajadores están como en condiciones aptas para realizar su trabajo, son más productivos. Entonces, como que eso se termina como subsanando de una forma, de una u otra forma. Más bien cae la productividad por parte de por las consecuencias de trabajar en malas condiciones, como por la fatiga, el malestar, la enfermedad que ya lo hemos ido conversando. Y también van a tener otros costes asociados a la remediación, ¿cierto? Pago por médica, seguros médicos, demandas laborales, etcétera. Eso puede encarecer mucho más la producción que invertir en salud y seguridad en el trabajo. Al final, ¿cuánto le va a costar al empresario poner un aire acondicionado, en comprar unos guantes más, ¿cierto? En poner agüita ahí para que podamos hidratarnos. En realidad los costos para la prevención son bastante bajos en comparación con los costos que puede generar no hacerlo. Y es como un buen argumento que podemos utilizar.
Eh, y por último, la inclusividad, ¿cierto? La importancia de participar en la elaboración, de la toma de decisiones. Por un lado, la importancia de que los sindicatos participen en la elaboración de políticas públicas, un poco en estas estrategias y planes de adaptación que yo les comentaba antes. Eso a nivel nacional, pero también dentro de los puestos de trabajo. ¿Cierto? Los sindicatos, mira, esta es una impresión mía, ustedes pueden después decirme lo contrario, pero me da la impresión que los sindicatos tienden a ver los temas de salud y seguridad o no preocuparse tanto y dejárselos más a los comités paritarios de higiene y seguridad. Y creo que los sindicatos tienen que tomar como una posición más efectiva respecto a esas temáticas. Y probablemente van a tener que ocupar instrumentos como la negociación colectiva para poder también proteger la salud y la seguridad de nuestros afiliados, afiliadas, nuestros socios. Y acá yo creo que es un tema que va a ser que es súper importante y que no está considerado en el Decreto Supremo 44, es el fuero de los representantes de los comités de salud y seguridad. Porque ¿qué representante del Comité de Salud y Seguridad va a poder establecer una de las demandas que hemos estado conversando si es que no tiene fuero y está en riesgo de ser despedido o despedida? Necesitamos como tener también esa seguridad de poder reclamar, ¿cierto? Y por supuesto también algo importante va a ser vincularse con otros agentes de la comunidad, ¿cierto? Nosotros no trabajamos en el espacio en medio de la nada, ¿cierto? Trabajamos en un lugar donde hay juntas de vecinos, hay CEFAM, hay otros actores dentro de la comunidad a los cuales también podemos acudir para llegar a coordinar acciones, para poder hacer estos monitoreos, por ejemplo, de salud rutinario, y así sucesivamente, ¿cierto? Hay que elaborar estrategias con otros actores sociales. Y esto nos lleva finalmente a un cambio cultural, ¿cierto? Yo creo que el cambio climático, uno de los principales desafíos que nos genera es cambiar nuestra forma de pensar, ¿cierto? Ninguna de las medidas que yo les mencioné anteriormente van a ser eficaces si es que no tenemos este cambio cultural. Necesitamos generar una mayor concientización de los riesgos del cambio climático. Y un poco el foco de haber establecido este taller para hablar de esto va en esa línea, ¿cierto? Eso es mi principal objetivo, tener como un poco más de conciencia de los riesgos a los cuales estamos expuestos. También necesitamos una mayor iniciativa a nivel local. ¿A qué me refiero con esto? No tenemos que esperar que las soluciones vengan desde arriba, ¿cierto? Ya vimos que a nivel global y a nivel nacional esas soluciones no están llegando todavía. Tenemos que empezar a tomar acciones a nivel más local, a nivel de nuestras propias empresas, de nuestros propios centros de trabajo, y buscar alguna forma o experimentando sobre cómo adaptarnos a estas nuevas condiciones climáticas, a estos nuevos riesgos los cuales nos vemos enfrentados a enfrentar. A eso me refiero. Y por lo tanto, es importante situar a la salud y la seguridad en el centro de la organización laboral. Al momento que nosotros organizamos el proceso de producción, tiene que ser pensado con salud y seguridad, porque en el fondo es nuestra vida principalmente, ¿cierto? Y aquí, bueno, viene siempre este dilema, pues el empleo versus la salud, ¿no? O sea, no voy a reclamar temas de salud porque no quiero perder mi empleo, ¿cierto? Esa lógica hay que ir como cambiándola, ¿cierto? Acabar con este dilema entre salud y seguridad y productividad. Porque en el fondo, como les comentaba anteriormente, la prevención puede incluso aumentar la productividad si tenemos trabajadores que están más descansados, en mejores condiciones, más felices, van a tender a ser mucho más productivos. Y eso la literatura científica lo ha demostrado con varios casos. Así que bueno, eso. Perdón si me excedí, ha sido bastante largo, pero ya cerrando aquí las conclusiones es que el cambio climático es un problema actual. No es algo del futuro y es algo que tenemos que hacernos cargo y tenemos que actuar sobre ello. Y ya lo decíamos, los trabajadores son los más expuestos, tanto por los efectos del cambio climático y la acción climática, y se van presentando nuevos desafíos para el sindicalismo, que nos va a llevar a pensar más allá de la negociación solamente por los salarios, ¿cierto? Hay que pensar en otras cosas más también. Y este cambio cultural al cual le estaba mencionando, ¿cierto? Entre los dirigentes y también afiliados para tomar conciencia y finalmente actuar. Así que bueno, voy a dejarlo hasta acá. Muchas gracias por su atención y bien, pues pasemos a conversar un poquito. Pasemos a conversar un poquito respecto a, a estos temas que ya les he planteado. Me gustaría escuchar, no sé, sus opiniones, sus preguntas, su experiencia, cómo perciben estas nuevas situaciones.
Así que, bueno, pueden ir levantando la mano aquí en el Zoom para que vayan aquí conversando, contando un poquito. Paso también a leer el chat. Mm, aquí, por ejemplo, Dominique dice, ahí la dupla comité paritario y sindicato es fundamental. Yo creo que sí, es muy, muy importante que se puedan trabajar en conjunto. Eh, ¿Puede entonces que el cambio climático acorte nuestra vida laboral? Eso es lo que comenta Luis Palma. Es buena la pregunta. Eh, no sé, es difícil porque ahí se mezclan dos cosas, ¿no? Por un lado, como que hoy en día estamos viviendo más años y probablemente nuestra eh, años de productividad, años de trabajo se están extendiendo, pero el cambio climático, quizás más que acortar la vida laboral, lo que está haciendo es como nos está llevando quizás a trabajar en peores condiciones de trabajo. Y claro, quizás las enfermedades podría estar llevando a cortarlas en algunos aspectos. ¿Sí? Es interesante la pregunta, ¿no? La verdad es que no tengo una respuesta fehaciente, digamos. Ya, Andrea levantó la mano, Andrea Baeza. Adelante, por favor, te escuchamos. Hola, ¿se escucha? Sí, te escucho súper bien. Bueno, muy buenas noches, gracias por la presentación, Diego. Yo quería consultar respecto del tema de lo que mencionaste de la ley de marco de cambio climático. Ujú. Eh, y saber si hay si sabes de alguna iniciativa, algún trabajo que esté realizando la Dirección del Trabajo bajo el tema de trabajo decente, porque, bueno, sabemos que para el tema de las altas temperaturas, en la fiscalización en terreno, y no sé, a los que están trabajando en los municipios, todos solas, hacen la fiscalización sobre si los empleadores le están dando los elementos de trabajo necesarios de seguridad. Pero si hay algo más, no sé, como no sé si estandarizado o más amplio que implique como esta cosa como de aterrizar esta ley o que puedan haber algunos lineamientos como para general de todos los trabajadores. ¿Sabes algo al respecto? Si la dirección tiene algún avance en esa materia. Sí, mira, en general, como les comentaba, todas las normativas que se están desarrollando en Chile son súper incipientes. Aún no ha bajado nada en términos de legislación. Como les decía, esto todavía son planes o estrategias. Ahora falta que pasen a normativas, ¿cierto? A leyes, a ciertas directrices que establezcan cierta obligatoriedad para las empresas. Eso aún no existe. Y como les digo, en el fondo, Chile es un país que igual ha ido avanzando más que en comparación con otros, pero todavía es lento. Por eso les decía, como que todo esto que viene de arriba es lento y nosotros necesitamos actuar como ya, ¿no? Y lo otro que me he dado cuenta es que todas estas cosas se están discutiendo como de manera muy parcelada. Yo entrevisté a gente de la Dirección del Trabajo y como que también no se han adecuado mucho a lo que se está, no sé, por ejemplo, discutiendo en términos de medio ambiente, en términos de Ministerio de Salud, por ejemplo. Están como todavía poco coordinados entre ellos. Y bueno, en términos de la Dirección del Trabajo, hace poco se hubo una nueva política de fiscalización, pero no necesariamente enfocado en temas de cambio climático, sino también más bien a ver cómo aumentamos los niveles de fiscalización que sabremos todos, todas, que son bastante como precarios en Chile, ¿cierto? En el fondo es difícil que las fiscalizaciones lleguen a todos los lugares y de manera oportuna, ¿no? Eso es una realidad. Por eso, quizás una experiencia interesante fue la que nosotros tuvimos la semana pasada, de parte del Sintec. No sé si estuviste, pero si no, te invito a como que puedas revisar la clase de la semana pasada, donde ellos han establecido estas políticas de fiscalizaciones tripartitas. Y yo creo que ahí es una experiencia súper interesante de cómo desde abajo podemos también tomar una acción más activa para controlar un poco más el proceso de trabajo y ver que las condiciones de trabajo sean las adecuadas para cada uno y una de nosotros. Así que bueno, esa me parece que hubo, de hecho por ello solo los invitamos a ellos la semana pasada a exponer porque nos pareció como algo súper, súper interesante. Germán también tiene la mano levantada. Te doy la palabra, Germán. Hola, hola compañero, buenas tardes. Gracias por la exposición. Espero que se escuche bien. No tengo problemitas de señal siempre. Eh,
Mira, o sea, yo represento, soy presidente del sindicato de Oxxo, Gay Market, y nosotros representamos al comercio, al comercio transnacional, al gran comercio, pero en versión cadenas chiquititas, kiosco, mini market con muy poco personal. ¿Y por qué lo menciono? Porque a propósito de los comentarios del chat, lo menciono precisamente porque es una cuestión que nos afecta en el formato de la empresa, porque por nuestra constitución no tenemos, nuestra forma de operación, digo, no tenemos derecho a la constitución de comité paritario de higiene y seguridad. Nosotros lo conseguimos a través de la negociación colectiva, porque somos una empresa grande, nuestro sindicato tiene buena representación, entonces entendíamos que tenemos que incidir en ello. Y, y hago todo este comentario para contar un poco que de repente, claro, en el comercio, en nuestro formato, es difícil incidir en estas cosas y a veces para los mismos trabajadores puede ser difícil verlo. La principal preocupación de todos mis asociadas y asociados son siempre la delincuencia. Y hace mucho tiempo, antes de algunas olas que se van viviendo en el país. Pero, por ejemplo, hoy día veo efectivamente, y tú lo mencionaste en distintas instancias, al principio quizás no tanto, pero después al final sí, los efectos de la temperatura, por ejemplo, en las superficies comerciales, estoy pensando en los metros, en su momento se empezó a hacer necesario, por ejemplo, el acondicionar de mejor forma las estaciones, no son estaciones frescas, no hay siempre buena disposición de agua, efectivamente agua fresca, agua fría, eh, y son cuestiones que claro, que quedan siempre un poco cubiertas por la ley, pero la realidad nos va mostrando efectivamente la importancia de todo esto. No hay máquina que no produzca calor, lo voy a decir así, o sea, un refrigerador, un horno. Entonces son cuestiones que van afectando siempre, yo creo que a la gran masa de trabajadores y solo quería aprovechar de mencionar un poco nuestras condiciones específicas a propósito de la exposición. Eso sí que muchas gracias. Muchas gracias, Germán, por el comentario. Oye, muy interesante lo que comentas, como es un buen ejemplo de cómo a partir de un instrumento como la negociación colectiva podemos también hacernos cargo de estos temas de salud y seguridad, como logrando obtener ese comité paritario de higiene y seguridad, ¿cierto? Y claro, efectivamente, ahora, dado el Decreto Supremo 44 que estuvimos conversando la semana pasada, estos temas se van a volver como mucho más relevante y vamos a tener más herramientas como para poder participar en la toma de decisiones respecto a qué medidas se van a ir aplicando, ¿cierto? Ya sea, digamos, en empresas donde no existían comités paritarios, va a estar ahora la figura del delegado, por ejemplo. eh, o bueno, etcétera. Lo importante es como tú decías, cómo hacemos que nuestros trabajadores, nuestras trabajadoras también tomen un poco más conciencia de los riesgos a los cuales estamos expuestos. O sea, dentro del Decreto Supremo 44 va a obligar a que creemos mapas de riesgo, ¿cierto? Entonces vamos a tener que mapear, que esto fue como promulgado ahora en febrero nomás, pues, ¿cierto? Entonces vamos a tener que mapear cuáles son los principales riesgos a los cuales estamos expuestos y a partir de eso elaborar ciertas medidas para mitigar esos riesgos. Entonces, claro, un poco el mensaje es ese, pues, como actuar, a ocupar las distintas herramientas que tenemos como dirigentes, dirigentes para poder sobrellevar o enfrentar estos nuevos desafíos, ¿no? Esa es un poco la idea y conversar de estas cosas, pues al final como que quizás una de las formas más sencillas de tomar conciencia, como en el cara a cara, la conversación de pasillo y todo, y ya quizás más adelante incluir capacitaciones particulares, tal vez a través de la negociación colectiva, tal vez a través de otros mecanismos. Pero eso, hay que estar como bien al tanto de estas nuevas desafíos, exigencias, etcétera. ¿Quién más tiene alguna palabra, comentario, experiencia que quiera compartir? Estoy leyendo el chat igualmente. Aquí Luis dice, hay un grupo de trabajadores en Chile que siempre quedan expuestos y son aquellos de obras o faena.
Bueno, sí que exactamente fue un poco lo que pudimos ver también a partir de la exposición, ¿no? Es un, son como grupos de trabajadores que siempre están como bien expuestos a riesgo y de hecho si vemos las tasas de accidentabilidad son el sector que más accidentes tienen. Gustavo, tienes la mano levantada. Adelante. Eh, Hola Diego, ¿cómo estás? Todo bien. Gracias. Bueno, oye Diego, mira, tú de acuerdo a tu estudio, tú tienes, por ejemplo, de las actividades económicas hoy día, ¿cuáles son las, por ejemplo, las que están más expuestas, que corren, que están más en riesgo con respecto al tema del cambio climático? Porque hoy día, por ejemplo, el sector agrícola, yo creo que uno de los que está fuertemente hoy día expuesto al cambio climático. Mira, vengo. Tú sabes, de una zona que es prácticamente agrícola, que es la región de Ñuble, donde uno ve, por ejemplo, el tema de los temporeros de la fruta. Y yo, por ejemplo, cuando voy para el verano, ya Chillán es una de las ciudades de las zonas más calurosas prácticamente del país, junto yo creo que no tengo entendido si en los Andes o la Calera. Y resulta que, por ejemplo, hoy día vemos trabajadores expuestos a altas temperaturas. Hoy día, por ejemplo, con mano de obra, realmente hoy día que se ha sido reemplazada la mano de obra con mano de obra extranjera. Entonces, y eso de repente uno los ve que trabajan hoy día prácticamente de sol a sol. Entonces, también ahí tú tienes dentro de tu estudio ese, ese nivel, por ejemplo, como dije yo, a nivel de actividad económica, las que están más expuestas al efecto del cambio climático. Esa es mi Eh, consulta. Sí, sí, de todas maneras. O sea, bueno, ya considerando que son los trabajadores que están expuestos al aire libre, los más afectados, ahí al tiro podemos encontrar en los sectores agrícolas como los más afectados, pesca, construcción. Generalmente son esos tres sectores los que más se han estudiado o los que más se les considera como los más expuestos a estos efectos. También podemos considerar, por ejemplo, el transporte. Imaginemos a que todas las personas que tienen que estar todo el día en la calle, arriba de un vehículo, ¿cierto? Movilizando mercancía, también termina siendo como súper, súper expuesto. Y acá se produce como cierto, como eh, interseccionalidad, le voy a decir, entre distintos factores, porque una cosa es la exposición ambiental, ¿no? A la cual estamos expuestos, pero también están temas como sociales o determinantes sociales de la salud, donde yo les decía, por ejemplo, que las personas que tienen un mayor trabajo informal, trabajo más precario, etcétera, también son aún más vulnerables. Entonces, bueno, el caso de la agricultura es bastante como elocuente en ese sentido, ya que como sabemos es un sector que trabaja muchas veces por temporada, ¿cierto? Como con contratos informales o sin contrato ya directamente, eh, súper feminizado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, con poco presencia de organizaciones sindicales también. Yo creo que eso es un tema que también se vuelve relevante. En el fondo, sectores donde hay menos sindicatos también terminan siendo más vulnerables porque tenemos menos posibilidades de reclamar, ¿no? Como de exigir cosas. Entonces, bueno, sí, yo diría que esos sectores son principalmente los más afectados en Chile. La minería también es uno de los sectores que a nivel global se considera como los más, eh, digamos, expuestos. Pero acá en Chile podemos ver dos minerías, ¿no? La gran minería del cobre, seguro que ellos ya tomaron todas las medidas hace mucho rato, ¿cierto? Porque ellos trabajan en condiciones como de alto riesgo, ¿no? Trabajan en altura, ¿cierto? Con exposición al sol, entonces tienen como políticas de salud y seguridad mucho más avanzadas, pero es distinto lo que pueda pasar, por ejemplo, en la pequeña y mediana minería, donde hay mucha mayor precarización, ¿cierto? Entonces, ese grupo de trabajadores probablemente también sea uno de los más expuestos a nivel nacional. Entonces, sí, yo como esa es la respuesta que te podría dar. Em, ¿Alguien más que quiera? Aquí en el chat dice, Luis dice, la presencia de las mutuales más activas como orden técnico sería esencial, pero necesitan más presión por parte del Estado para cumplir su fin. Sí, yo creo que las mutuales es un actor como súper clave en estas temáticas de cómo enfrentar temas de salud y seguridad. Luego Fanny dice, y también
claro, es un actor al cual pues, también podríamos llegar a exigir o apretar un poquito más, ¿no? Yo creo que podría ser ahí importante, porque en el fondo ellos son los que fiscalizan a las empresas, ¿no? Entonces, si que le pedimos a las mutuales que establezcan ciertas nuevas, no sé, normativas, por ejemplo, o llegamos a algún acuerdo para actuar en conjunto, eso va a repercutir también a más centros de trabajo. Aquí Fanny dice, yo represento a un grupo de 50 funcionarias que trabajamos en jardín infantil y por la cantidad no tenemos derecho al comité paritario. Bueno, Fanny, yo te recomiendo que eches una mirada al decreto supremo 44 o a la clase que tuvimos la semana pasada, donde se hizo un resumen ahí interesante respecto a eso para que puedas ver cómo probablemente puedas tener derecho a un delegado, delegado sindical, no, delegado se llama la figura que pueda velar por esos temas o reemplace de cierta manera la función del comité paritario. Ricardo, estás con la mano levantada, te escucho. Se ve Hola Ricardo. Diego, Sí, te escucho ¿cómo súper bien. estás? Buenas noches, Hola, buenas noches. compañero, buenas noches. Bueno, yo estoy escuchando muy atentamente tu exposición y te felicito porque es muy importante lo que tú dices, la mirada teórica de los estudios, de los análisis que se hacen en territorio de diferentes ámbitos laborales. Pero yo creo que aquí es crucial y fundamental, más allá de que tengamos el respaldo de los estudios, de que definitivamente los dirigentes sindicales asuman el compromiso que tienen al tomar el cargo y representar a la gente que está detrás de ellos. Porque ocurre de que mucha gente, como tú bien decías delante, puede levantar la mano y decir, mira, yo no quiero aceptar estas condiciones y reclamar, pero si no tiene el respaldo de los dirigentes sindicales y particularmente presentando esos requerimientos o levantándolo en una negociación colectiva, porque hay muchas situaciones que son fundamentales en el diario vivir de los trabajadores de diferentes ámbitos, de la industria privada, bajo techo, a la intemperie, en el transporte, en el comercio, como decía el compañero ahí delante, que están a la vista de todo. Entonces, cuando nosotros nos presentamos como un candidato a una elección de dirigente y tomamos esos cargos, ya tenemos algunas razones para ocupar ese cargo y representar en buena forma, y esos levantamientos se pueden hacer en la negociación colectiva, dejando reuniones mensuales con la directiva y para enfocar esos diferentes temas que son latentes, que están en el diario diario y en la conexión directa con recursos humanos. Lo que pasa es que también ocurre de que hay muchos dirigentes que estas son las instancias que tenemos que ocupar para tener el aprendizaje y para saber de que tenemos la potestad legal de hacer esos requerimientos, y al no ser escuchados, tenemos que dirigirnos a la inspección del trabajo y hacer las denuncias pertinentes para que haya una fiscalización y se corrobore in situ lo que nosotros estamos denunciando. De otra forma, la empresa puede ser multada, ¿cierto? Y se puede tomar sanciones muy potentes. En el caso de los que tienen trato con el gobierno, con el Estado, también puede ser sancionado de otra forma que es mucho más importante para ellos, sobre todo las multinacionales. Entonces, yo agradezco la oportunidad y, y vamos para adelante nomás porque no queda de otra, po. La política pública también tiene que mirar los extremos. Hay leyes que han salido hoy día que están promulgadas, como la ley Carín, como la ley de las 40 horas, que no en todos los sectores se pueden aplicar, porque desafortunadamente tenemos una muy baja fiscalización a nivel país de la ADT, no tenemos los funcionarios suficientes para cubrir todo el territorio. Entonces hay situaciones que van a quedar en el stand-by o en el limbo, porque los trabajadores, por mucho ánimo que tengan de denunciar, tampoco van a quedar protegidos. Eso es lo que yo quería comentar, Diego. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo, por tu palabra. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Al final, ¿se acuerdan cuando decía que, que los líderes eran importantes? Yo creo que los liderazgos que tenemos como dirigentes sindicales termina siendo fundamental, ¿cierto? La fuerza del actor colectivo para poder hacer estas reclamaciones o mejorar nuestras condiciones de trabajo es fundamental a partir de organizaciones de trabajadores como son los sindicatos, federaciones, confederaciones, ¿cierto? Y dentro de esas tareas, ¿cierto? Importante ir aprendiendo como no solamente la legislación, sino también este tipo de temas para
Y ese es un poco el espíritu que está detrás de estos talleres que desarrollamos año a año. Esa es la idea de poder transmitir un poco estos conocimientos que vienen un poco más de la academia, ¿no? Como para poder también tener más argumentos al momento de pelear, po, ¿cierto? O de hacer algún tipo de exigencia. Así que eso, te agradezco mucho tu palabra. Como no hay más manos levantadas, vuelvo al chat. Chris Serna dice, también pudiera ser posible en espacios de trabajo basados en proyectos de alto impacto ambiental, como es el caso de ciertas industrias, coordinar al momento de evaluación ambiental y solicitar RCA, negociar condiciones laborales y calidad ambiental para la salud igualmente. Esto, al operar un proyecto y habiendo sindicato, pudiera ser un momento de negociación colectiva. Muy buen comentario, sabes que me gustó un montón, porque claro, aquí efectivamente cuando se tienen que hacer impactos de evaluación ambiental, quizá un momento también para ir haciendo cierta exigencia antes de que se haga operativo el proyecto. Hay distintos mecanismos, ustedes, como que aquí viene la creatividad, ¿no? Porque por ejemplo, en empresas transnacionales están las, no sé, han escuchado seguramente las ISO, ¿cierto? Las certificaciones internacionales donde a las empresas les encanta de cómo ponerse ahí su distintivo que están con la ISO no sé cuánto. Y muchas de ellas, o algunas de ellas, están orientadas a condiciones de trabajo. Entonces, claro, si es que, no sé, de repente se amenaza con quizá, no sé, que se llama una huelga o alguna reclamación respecto a estas instituciones fiscalizadoras internacionales que ponga en riesgo tener esa ISO, capaz que la empresa ahí le temblen un poco más las patitas y, y puedan como ceder más en temas de salud ambiental, ¿cierto? O, por ejemplo, cuando se trabaja con subcontrato, en el caso, no sé, me gusta el ejemplo que tiene la minería, ¿no? Como a partir de los acuerdos marcos establece que Codelco, dentro de los contratos, cuando van a contratar a nuevos servicios, establece condiciones mínimas de trabajo, ¿cierto? Eso también quizás puede ser otro mecanismo interesante. Esto se repitió. Bueno, Fanny dice, el cambio climático presenta un desafío complejo y significativo para los dirigentes, ya que afecta directamente a la economía, el empleo y la salud de los trabajadores. Totalmente, es un tema que está muy en boga y que nos presenta muchos desafíos, ¿no? Estas normas y cambios igual tienen un sesgo político, los trabajadores quedamos expuestos al gobierno de turno. Ya, eso es verdad. Y sobre todo en el tema del financiamiento me parece, porque si bien este gobierno ha avanzado harto en estos planes, en estas estrategias, capaz que un cambio de gobierno, eso termine en un escritorio nomás, ¿por ¿cierto? En un cajón de un escritorio. Y ahí, bueno, va a depender mucho también de la presión que podamos hacer como nuestras dirigencias, el movimiento trabajador en general, cómo podemos exigir que se lleven a cabo, ¿no? Y creo que el fondo también no es como lo que decía anteriormente, no hay que esperar que todas las soluciones vengan de arriba, hay que tomar también un poco el tirito por delante. Y bueno, el problema también que tiene estas cosas es que todavía no cuentan con financiamiento. Y yo creo que eso también es un tema importante y ver cómo se puede llegar a financiar. Ricardo replica ahí en el chat, hay clientes que exigen condiciones laborales adecuadas para cerrar negocios, piden reunión con dirigentes y trabajadores. Y Denis dice, se podría legislar sobre el tema, ya que el Código del Trabajo no habla de cambio climático y las dificultades al que el trabajador está y está expuesto. Efectivamente, claro, como que no, yo diría que la dirección del trabajo, la inspección del trabajo deberían también tener como algunos ítems más expresos respecto a los nuevos riesgos o adecuarse a las nuevas condiciones climáticas, ¿cierto? Actualmente quienes más tienen avanzado, me parece, es el Ministerio de Salud. Pero el Ministerio de Salud no se preocupa solamente del trabajo, ¿no? Se preocupa de las poblaciones en general. De todas maneras, el Ministerio de Salud creó hace muy poquito un departamento que se llama Departamento de Cambio Climático o algo así, y que es un subdepartamento del Departamento de Riesgos Naturales. Entonces, claro, el cambio climático está como bajo los riesgos naturales, ¿cierto? Como la inundación y todo, entonces como que hay políticas para eso, hay formas de actuar, planes, etcétera, protocolos, pero quizás debería tomar como una relevancia un poco mayor, me parece, o a la par, porque bueno, sabemos que van un poquito de la mano también. Bien, no sé, creo que nos queda tiempo para una palabra final antes de cerrar, a ver si que alguien más se anima.
Aló, Sí, escucho. hola, buenas noches. Luis Santander, por Hola acá. Luis, mucho gusto. Mira, yo pertenezco al sector de minería y bueno, hay muchas cosas que sí se han avanzado bastante en temas medioambientales. No sé, pues, minería de rajo abierto ya es prácticamente el mínimo de gente que trabaja al aire libre porque casi todos ya están prácticamente en maquinaria. Muchas maquinarias están siendo automatizadas, entonces cada vez el ¿ya? Y con respecto a todo esto, yo pertenezco también a la Federación Minera, ¿ya? Donde tenemos una coordinadora de trabajadores de la minería, donde nos agrupamos todas las federaciones de la minería privada. Y, y todos estos temas los hemos ido tocando a través de distintas comisiones con el gobierno, ¿ya? Eh, Quisiera también destacar, por ser que estuvimos nosotros prácticamente 12 años atrás de la ratificación del convenio 176 y que este gobierno lo ratificó. Y eso abre mucho respaldo a todo lo que se ha estado dialogando en la presentación que has hecho tú, porque es como el paraguas de lo que viene con el DS-44. El año pasado, en noviembre, eh, el gobierno, a través de la ministra Jara, ingresó un proyecto que tiene que ver con las separaciones de las mutualidades, o sea, que las mutualidades ya no sean ni juez y parte al momento de determinar una enfermedad profesional. Y, y también se está trabajando en una política que tiene que ver, que hacía mención ahí un compañero con respecto a los comités paritarios. Se está buscando que los comités paritarios puedan tener las mismas condiciones que tiene un dirigente sindical, porque al final el comité paritario tiene mucho más poder en tema de seguridad, medio ambiente y higiene que un sindicato. O sea, un comité paritario puede paralizar una faena, puede paralizar una obra, o si es en el área de construcción. Entonces se está buscando que los comités paritarios puedan tener una duración de 4 años, que los integrantes que son representantes de los trabajadores también puedan tener fuero por el mismo periodo que duran en el cargo. Eh, que también eso es importante porque en su momento todos sabemos que los comités paritarios actúan muchas veces, como se dijo en el curso anterior, a veces son el compadrazgo con el jefe y el patriarca no actúa como debe actuar porque el jefe es su amigo, afirma que no va y después arreglar. Entonces, eh, creo que la importancia que tenemos nosotros quienes representamos a los trabajadores, eh, podamos cada vez ir educándonos más en todo este tipo de cosas. Yo participo en la Nación de Antofagasta, estoy a cargo de- del tema de escuelas sindicales acá en la región y, y con el tiempo me he dado cuenta que muchos dirigentes viven la burbuja solamente de su organización sindical, sin ver más allá que existen muchas alternativas a veces para todo este tipo de cosas. Eh, si alguien habló ahí, hizo comentario con respecto a los instrumentos colectivos, eh, el instrumento colectivo, si bien uno puede determinar algunas cosas más que de seguridad, más que de higiene, porque el tema de lo que es higiene también está regularizado también por la ley 16.744, que tiene que ver con salud.
laboral. Entonces, hay hartas cosas que nosotros a través de esta coordinadora hemos ido avanzando bastante con- en, en todo este tipo de cosas. Yo creo que nos ha ido bien, hemos avanzado bastante, incluso con el tema de reconversión laboral. ¿Qué pasa cuando no sé, acá se dio mucho en su momento cuando empezaron a crecer las mineras acá en la zona? Llegó mucha gente que viene de la cuarta región a trabajar, pero resulta que después de tantos años, esa gente, cuando deja de trabajar en minería, cuesta un mundo que se vuelvan a insertar por ser en lo que antiguamente hacían antes de entrar a la minería. Entonces, un tema también bien, bien complejo. Hay hartas aristas que se van dando a través de todo lo que tú hablas del tema del cambio climático. Yo principalmente trabajo en minería subterránea y ahí el tema es un mundo totalmente distinto a lo que es trabajar en minería bajo tierra. Muy, muy distinto el tema de la contaminación, eh, cómo, eh, cómo nos afecta principalmente el tema en la salud. Muy heavy en el sentido de que eh, se- como que aumenta la gente con enfermedades auditivas, el tema de la gente que tiene problemas de neumoconosis, que tiene que ver con el tema de la silicosis. Entonces, son dos mundos distintos lo que es la minería por ser subterránea con la minería a rojo. Bueno, comentar, el tema que tocaste hoy día es muy interesante. Ojalá pudieran haber eh, más cursos de esto, porque en realidad yo creo que como lo hacemos acá en la ciudad, el hecho de capacitar a los dirigentes sindicales, eso también nos va poniendo a, nos va poniendo, ¿cuánto se llama? A que cada uno se vaya educando y pueda ir, ¿no es cierto?, aplicando esto ante las bases. Eso, Diego, muchas gracias por el tiempo. Muchas gracias, Luis, por tu palabra. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Importante es la capacitación y ya, por dada la hora ya, estamos como bastante tarde, estamos bastante cansados, cansadas. Me voy a despedir con esta palabra que dejó Dominica aquí en el chat. Dice, es muy importante todo lo que se ha expuesto hasta aquí, primero porque es un aprendizaje para la evolución y fortalecimiento sindical. Las condiciones de salud y los riesgos eran hasta hace poco un área desconocida. Por lo mismo, requiere que de todos nuestros esfuerzos, autoformación y coordinación para levantar temas y empujar cambios. Y en esta idea de capacitaciones que también comentaba Luis, nada, solamente dejarles invitados, invitadas el próximo taller, que va a ser el día miércoles, donde vamos a estar abordando el tema de la inteligencia artificial y el impacto en el mundo del trabajo. Así que desde ya quedan totalmente invitados, invitadas. Esta sesión va a quedar grabada y va a estar presente en las redes sociales de Flaxo en el YouTube, al igual que fue la sesión anterior y todas las sesiones que hemos tenido en años anteriores. Así que ahí también hay harto material para que puedan ir autoformándose, capacitándose y que interiorizándose de distintos temas. Así que bueno, me despido. Que tengan una muy buena noche.